¿Cómo comunicar una mala noticia? Bueno, este protocolo que vamos a estudiar es de dos médicos, Walter Bale y Robert Buckman. También se llamaba estrategia Spikes. ¿M? Es un protocolo de 6 pasos. El doctor Robert Buckman fue un médico británico, oncólogo, que además participó en diversos programas de radio y televisión, hizo stand-up como comedia y escribió muchos libros. Entre ellos uno de los libros era Cómo comunicar malas noticias. Y también fue presidente de la Asociación Humanista de Canadá. El doctor Walter Bale, junto con el doctor Buckman, publicaron esta estrategia que ellos llamaron Spikes, a Six-Step Protocol for Delivering Bad News, Application to Patients with Cancer, porque era un protocolo de 6 pasos para dar malas noticias que se aplicaba para los pacientes oncológicos. Y esto lo publicaron en una revista que se llama The Oncologist. Ambos médicos plantearon un protocolo de 6 pasos para poder dar noticias desfavorables en el contexto de una consulta médica. Vamos a ver cuáles son estos 6 pasos. Primero lo que tienen que hacer es preparar el contexto físico, es decir, el lugar. El lugar más adecuado que encuentren para poder aclimatar o preparar al paciente para darle la mala noticia. Lo primero que hay que hacer es sondear un poquito y preguntar por cosas como, por ejemplo, pensó en la posibilidad de, y el ambiente o el entorno tiene que ser preferentemente un sitio privado, es decir, en alguna sala o en el consultorio médico donde esté el paciente con el médico. Es decir, no puede haber este tipo de comunicación en un pasillo de un hospital o de una clínica o tampoco en una habitación que esté compartida con otros pacientes. Y preferentemente tienen que estar los familiares presentes o alguien que le dé apoyo emocional al paciente o que forme parte de su red de contención. También hay que tener en cuenta, además del lugar, la hora del día y la fecha. Es decir, trataremos de evitar dar este tipo de información en fechas que sean significativas para la persona. Por ejemplo, si tiene un cumpleaños de él o de cualquier familiar o un aniversario o algo así, bueno, se elegirá otra fecha para hablar con el paciente. Y de las horas del día, bueno, preferentemente no a la noche, que el paciente se va a dormir y va a quedar pensando en eso y no va a dormir nada. Así que elegir bien el lugar, la fecha y la hora del día. Bien, el segundo paso lo que tenemos que hacer es indagar un poquito y averiguar cuánto sabe el paciente. Y tenemos que tener muy en cuenta el equilibrio emocional de este paciente. Es importante conocer lo que el paciente sabe o desconoce acerca de su enfermedad. Cosas que le podemos preguntar son ¿qué le han dicho de su enfermedad hasta la fecha? ¿Cómo se siente al respecto? Estas son preguntas que a nosotros nos van a dar información acerca de qué es lo que el paciente conoce o qué información tiene y cómo se siente emocionalmente con respecto a eso. El tercer paso, lo que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que el paciente quiere saber, es decir, hasta dónde quiere saber el paciente. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada, no me cuente, no me diga nada, y hay otros que me dicen, cuénteme todo, dígame todo, no me oculte nada, por favor, dígame la verdad. Entonces, ¿qué quiere saber el paciente? Y también, ¿cómo le gustaría que manejáramos la información? ¿Mm? Hay que aceptar y respetar el silencio del paciente o sus evasivas o negativas a ser informado. Posteriormente se podrá volver a ofrecer una nueva oportunidad de informarlo. Algunos pacientes no imaginan que tienen una enfermedad con mal pronóstico y pueden quedar muy aturdidos cuando piensan o entienden que existe esa posibilidad. Cuando uno les da a entender esto, algunos quedan muy choqueados, entonces hay que dejarlos que eso se asiente, esa noticia, y que después ellos pidan más información o estén más receptivos o más abiertos para recibir información.
El paso 4 consiste en compartir la información o comunicar el contenido, y a esta etapa vamos a llegar siempre y cuando el paciente quiera saber o desee ser informado acerca de la enfermedad. Acá este es el momento adecuado de dar toda la información desde el punto de vista médico, reforzando todo lo que sean alternativas positivas, dando, digamos, algo de esperanza, sin mentir. Es decir, si tiene un cáncer terminal de páncreas y no tiene más de 6 meses de vida, no le vamos a dar esperanzas de que, bueno, a lo mejor tira 3 años o qué sé yo. Nosotros tenemos que ser honestos, no tenemos que mentir, pero bueno, hay que tratar de reforzar algún punto positivo o algún aspecto positivo del tratamiento que se pueda reforzar si es que lo hay. También es muy importante detectar si el paciente comprende la información que le estamos transmitiendo. A veces los médicos tendemos a hablar en un lenguaje muy técnico y la gente no lo entiende. Entonces hay que tratar de explicarlo de modo que lo entiendan. Bien, quinto paso, responder a los sentimientos y reacciones del paciente. La empatía es muy importante. Quizás es la parte más importante de cómo transmitir una mala noticia. Uno tiene que ser capaz de reconocer la respuesta emocional del paciente y o de su familia, identificándola y en primer lugar respondiendo adecuadamente en segundo lugar. Entiendo que le disguste lo que le estoy diciendo, es una de las frases que podemos decirle. Podemos permanecer en silencio y permitir que el paciente procese las emociones por recibir esa mala noticia. Recuerden siempre que es muy importante respetar los sentimientos y las emociones de ese paciente. La empatía es ponerse en el lugar del otro. El último paso es el que se refiere al diseño, la planificación y el seguimiento de todo el proceso terapéutico, y es donde la estrategia tiene que adaptarse a cada caso particular. No es lo mismo un tumor que quizás es de baja malignidad y que extirpándolo y haciendo quimioterapia y rayos, eso ya lo soluciona, y que a largo plazo el paciente tiene eh, posibilidades de vivir, de tener una buena sobrevida, a un paciente que no tiene estas posibilidades. Entonces las estrategias terapéuticas las vamos a adaptar, y la manera en que vamos a hablar con el paciente también. Acá también hay que desarrollar un plan de cuidados, sobre todo el plan de cuidados paliativos, donde el médico se compromete a aliviar los síntomas, a apoyar moralmente al paciente, compartir sus preocupaciones y sus miedos. Y podemos dejar en estos casos la literatura escrita ya para pacientes, que cuando el paciente esté más tranquilo podrá leer y eventualmente consultar al médico acerca de las dudas que le puedan surgir. Pero ¿qué tenemos que evitar para terminar con este tema? Tenemos que evitar dar información precipitada. Hasta que no tenemos todos los datos de confirmación de un diagnóstico de certeza, no podemos asustar a los pacientes. También debemos evitar dar información contradictoria. Hay que ser muy claros con la información que damos. Evitar todos los prejuicios personales, por supuesto, actitudes conductistas que lleven a un paciente a tomar una decisión u otra, y falsos paternalismos. Bueno, muy bien, muchas gracias.